continuar viendo algunos elementos de SQL, sobre todo lo que viene a ser la sintaxis de SQL y qué podemos hacer con SQL. Específicamente, pues no solamente es administrar la información, ¿cierto? No solamente almacenarla, sino que nosotros podamos recuperar adecuadamente esa información. Les voy a recordar un poquito acá de lo que habíamos visto ayer. Básicamente, la estructura del lenguaje SQL tiene estos elementos, lo que viene a ser el DDL, definición, que este ya lo habíamos visto, también el lenguaje de manipulación para insertar y actualizar datos, lo que vendría a ser el data query, que viene a ser el lenguaje propiamente para la consulta de datos. Y ya posteriormente estaríamos viendo el de control y el de transacciones. Que habíamos visto que en SQL, y ojo que esto es lo genérico, aquí esto no es para un programa en específico, sino que es para SQL en general, la forma en que podemos crear tablas, ¿cierto? Recordando siempre que debemos, pues la sintaxis tiende a ser muy sencilla porque realmente es indicar el nombre de la tabla y al interior vamos a indicar los nombres de los atributos que en el caso de SQL tendemos más a llamarlos columnas, ¿cierto? Entonces vamos a tener cada una de las columnas recordando que la primera tiene que tener la clave primaria, ¿cierto? Y en este caso hay que definirles también el tipo de carácter que tiene. Entonces, enseguida lo que vamos a hacer es crear, digamos, desde cero lo que vendrían a ser estas tablas y también proceder a cómo sería el ingreso de la información. Que en MySQL de hecho lo podemos hacer o con código o lo podemos hacer también con lo que vendría a ser desde la parte visual. Eh, Generar siempre la clave primaria, recordando que hay dos formas, la forma directa y la forma explícita. Que la explícita básicamente es colocar al final de toda la definición de la tabla, colocar qué campos, qué columna o qué campo va a ser el de clave primaria. Y las claves foráneas también se pueden, también tienen dos formas, la directa y la explícita, pero en este caso vendría, si la queremos directa, pues cada vez que vamos agregando las claves foráneas, inmediatamente indicamos que es una clave foránea y con qué tabla se está relacionando. Y si lo hacemos de forma explícita, es esta la forma, ¿cierto? Abrimos el constraint, que viene a ser como este codiguito para indicar que vamos a empezar a agregar las claves foráneas de las muestras, ¿cierto? Y decimos la clave foránea y la referencia, ¿cierto? Hacia qué tabla y hacia qué columna de esa tabla está haciendo referencia esa clave foránea. Entonces, inicialmente aquí es colocar la columna de clave foránea que va a tener la clave foránea y luego la referencia hacia qué está apuntando. Ahora lo vamos a ver. MySQL por lo general tiende a utilizar esta forma, la forma explícita, cuando la definimos, ¿cierto? Y cuando vamos a agregar datos, pues podemos utilizar esta sintaxis que es insert into, que esto es para datos individuales, que aquí obviamente tenemos que hablar de cada una de las columnas a las que vamos a ingresar los datos, los valores que van a tener ese registro, ¿cierto? En cada una de las columnas, que esta sería la forma de ingresarlo, por ejemplo, para el caso de este registro de Ana López. Pero pues obviamente esto lo podemos hacer, digamos que masificado, donde podemos ingresar todos los valores de las columnas. Entonces, si queremos agregar más de dos registros, ¿cierto? Más de un registro, perdón. En este caso queremos agregar dos registros, pues simplemente los listamos. Si yo quisiera agregar un cuarto, un quinto registro, aquí continuaríamos agregándolo, ¿cierto? Entonces, aquí no indicamos las columnas. Indicar las columnas, pues obviamente me evita errores, pero en este caso, como no la indicamos, él por defecto va a ir agregando cada uno de los valores en base al orden que tengamos en las columnas. Entonces, si vamos a utilizar esto, hay que tener particular cuidado, ¿cierto? Y si vamos a actualizar, en este caso sería que ya tenemos registros en la tabla en este caso, y queremos modificar algunas de las columnas de los registros, pues update viene a ser, digamos que esa forma de hacerlo.
En este caso, pues tendríamos lo que viene a ser, indicamos la tabla, ¿cierto? Indicamos la columna, en este caso el atributo al que le vamos a cambiar, en este caso es sexo, ¿cierto? Y dónde, aquí este dónde, y lo vamos a ver que también es muy relevante para el tema de consultas, también es muy relevante para especificar qué registro es el que queremos cambiar. Si lo omitimos, pues se nos van a actualizar todos los registros y ya habíamos dicho el día de ayer que eso tiende a ser bastante catastrófico. Y delete viene a ser para borrar registros, recordando que el registro es toda la fila completa, ¿cierto? Si queremos eliminar alguna de los valores en las columnas sin eliminar todo el registro, entonces utilizamos es update, ¿cierto? Porque realmente lo que queremos es blanquear allá la información. Entonces lo que podría hacer es aquí darle igual, comilla, comilla o null, el valor null para que quede nulo. Eso sí, si nosotros cuando estábamos indicando la tabla, creo que era por acá que la teníamos. Si nosotros le aplicamos una restricción que no debía ser un valor nulo, pues evidentemente cuando nosotros le agreguemos el valor null nos va a arrojar un error y no lo va a permitir hacer. Muy bien, vuelve y juega. Y si queremos borrar pues la tabla completa, drop table y truncate y borra todos los registros. Muy bien. Hasta allá, hasta aquí íbamos. Básicamente, pues en SQL el flujo siempre es diseñar, crear, restringir, insertar, modificar, consultar y controlar. Ya habíamos visto algunas cositas de MySQL, entonces lo que vamos a hacer es, avancemos hasta acá, lo que vendría a ser hasta el diagrama entidad-relación que lo podemos hacer en MySQL y posteriormente podemos hacer algunos ejercicios de cómo sería el ingreso de las consultas. Más adelantico vemos Postgre, ya lo habíamos dicho. Entonces, simplemente acá como para que vayamos, permítame aquí un momentico, voy a abrir aquí MySQL. Entonces, en este caso, yo le voy a dar un nuevo esquema, nuevo documento, ¿cierto? Aquí es conveniente que yo le dé un nombre a mi base de datos en MySQL, recordando que puede ser pacientes muestras. Y yo lo que quiero hacer con mi base de datos es que voy a hacerle a un centro de ómicas, vamos a llamarlo así, el registro de los resultados de de los de los diferentes ensayos que yo haga en las muestras de pacientes. Entonces yo primero tendría que tener una tabla de pacientes, que es a los que les voy a obtener las muestras, que este ejercicio lo hemos hecho una y otra vez. Luego vamos a tener una tabla de lo que vendría a ser muestras, que yo es donde voy a administrar la información de las muestras. Entonces, fecha de tomar la muestra del paciente, de que se tomó la muestra del paciente, qué tipo de muestra es, si es de sangre, orina, metodologías. Hay varios elementos que podría yo incluir dentro de esa tablita. Y adicionalmente el análisis que yo le hice a esa muestra. Entonces, recordando que esto es para un centro de ómicas, entonces yo aquí voy a aplicar análisis de lo que vendría a ser genómica, lo que vendría a ser proteómica, transcriptómica, metabolómica, ¿cierto? Lo vamos a dejar así como para el ejemplo. Entonces, mi base de datos la voy a llamar así, ¿cierto? Le doy enter perdón. Esto ya le doy acá por fuera para que me quede nombrado. Y aquí, pues obviamente es una base de datos que está en blanco. Entonces lo que voy a hacer es adicionar tabla. Y aquí en algún momento ya lo habíamos visto. Yo tengo acá, digamos que un ejemplito, esto lo hacemos relativamente rápido. Entonces lo que vamos a hacer es agregar punto por punto. Yo creo que puedo hacer esto así, para que quede un poquito más fácil. Sí, sí, ya nos salió. Bueno, ni modo. Entonces, simplemente columna nombre, recordando que la primera, le doy doble clic
Bueno, aquí de pronto antes de avanzar, en la parte de abajo yo voy a tener unas pestañitas en donde yo puedo ir haciendo acciones con esa base de datos, ¿cierto? Con la tabla, perdón, porque en este caso estamos hablando de tablas que estamos diseñando. Entonces, agrego int, recordando que siempre, ID paciente, recordando que esa primero es la clave primaria, doy clic y voy a ir agregando los demás elementos. Entonces, nombre, yo creo que aquí me quede el nombre, le voy a dejar aquí. No deben haber nombres muy largos, de hecho, pues ya esto es decisión como de cada uno. Yo le voy a dar un, un espacio de 20 caracteres, el apellido igual 20 caracteres, sexo, perdón aquí, sexo vendría a ser un carácter. En este caso ya lo habíamos visto en algunos ejemplitos. Aquí no estoy utilizando SQL, sino la interfaz gráfica, pues evidentemente de MySQL. Char, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, esto va a quedar circunscrito a uno. Fecha de nacimiento vendría a ser un tipo fecha. Ah, Entonces recordando que aquí hay que definir adecuadamente el tipo de dato. Entonces datetime, ¿cierto? La ciudad vendría a ser entonces un tipo este también puede ser varchar. No le voy a colocar aquí límites, simplemente el que trae por defecto, que es 45 caracteres. Entonces aquí yo ya tengo, vamos a eliminar esto. em, Alguien iba a ingresar, pero bueno, listo. Entonces yo ya tengo acá definida lo que viene a ser mi tabla. Yo quería que la tabla paciente tuviera específicamente estas columnas, ¿cierto? Todavía no tengo otras tablas para definir. Bueno, y debo ponerle el nombre, ¿cierto? Aquí donde dice table name, le voy a colocar el nombre de paciente. Aquí ya quedó bautizada. Entonces, aquí lo que tenemos propiamente es cada uno de los elementos de la base de datos. Entonces, lo que vienen a hacer las tablas, me van a quedar acá organizaditas, las vistas, que recuerden que esas son las consultas, que propiamente aquí en esta versión de Workbench nos permite solamente, bueno, listo, gracias. El que nos permite específicamente añadir las vistas en SQL, pero yo ahora les voy a mostrar de pronto otras opciones si quieren tener las vistas de forma directa, ¿cierto? Eh, Muy bien. Y puedo, digamos que incluso, ya aquí podría en teoría ingresar datos. En la interfaz gráfica de MySQL es un poquito pues limitada, pero digamos que nos permite eso. Entonces yo simplemente voy a la pestañita de Inserts, aquí abajito. Bueno, démosle aquí grabar. Bueno, no había grabado esta base de datos, pero ejemplo, le voy a colocar. Y la base de datos la que no he guardado. Y así queda con esta extensión .mw para MySQL. Y aquí en la parte derecha le voy a decir aplicar cambios a los datos. Esto es que me reconozca lo que yo le acabé de ingresar, ¿cierto? Entonces le voy a agregar acá y observen que aquí ya tengo ID paciente, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento y ciudad. Aquí esto actúa como si fuera un Excel, entonces yo podría en teoría empezar a ingresar datos. Entonces le doy doble clic y ya, por ejemplo, aquí Lina Álvarez. Sexo femenino, fecha de nacimiento. Entonces el formato podría ser así, con slash 12/2020, pongámosle. Y la ciudad fue en Medellín, ¿cierto? Bien, le doy enter para que me quede registrado. También le doy aquí a Play Changes y este sería el primer registro que yo tengo, solamente un paciente. Vamos a agregar una segunda tabla, que en este caso pues vendría a ser lo que viene a ser la de muestras para poder tenerla. Entonces, en este caso sería muestras, mi tabla, y voy a columnas, que es donde yo voy a ir a ingresar cada uno de los atributos, ¿cierto?
Entonces, aquí por defecto me va a poner ID muestra. Yo creo que es la más fácil, recordando que aquí tiene, si ella siempre pone por defecto el mismo nombre de la tabla para el identificador único de la llave primaria, pero yo aquí quiero utilizar de una vez para el ejercicio un nombre que se llama ID muestra para determinar la clave primaria. Entonces le doy clic acá, casi siempre ahí salta al siguiente, al not null, ¿cierto? Ah, bueno, yo aquí no he aplicado restricciones, pero recuerden que yo aquí debería aplicar la restricción de not null para algunos, ¿cierto? Entonces puede ser aquí o acá abajo a la derecha, ¿cierto? Entonces not null, ahí lo tendríamos. Y regreso pues a muestra, también not null, de una vez. Como esta son muestras, esta tabla va a estar relacionada con la tabla pacientes, entonces voy a utilizar el ID paciente como la clave foránea. Entonces yo en este caso voy a utilizar la clave foránea de una vez. Incluso en teoría ya aquí podría definir la clave foránea, pero eh, para efectos del ejercicio lo voy a hacer de pronto un poquito más adelante cuando estemos haciendo el diagrama entidad-relación. Entonces int, muy bien. Y a continuación, pues ya le agrego los otros atributos que yo consideré dentro de la tabla muestra. Entonces, tipo de muestra, tipo de estudio, la la fecha de la muestra, el resultado y el estado. Le doy Enter para poder facilitar. Tipo de muestra, lo que viene a ser, esto es esto es muy importante que lo tengamos presente para que no vayamos a tener dificultades en el desarrollo más adelante en el desempeño de nuestra base de datos. Resultado, valor. Esto lo puedo dejar parchar. Yo lo voy a dejar valores por defecto porque realmente en este momento digamos que me sirve, digamos, lo que me sugiere el programa como tal. Listo. Entonces, enter. Ya tengo ahí mis atributos. Voy al inserts. Aquí en inserts, pues todavía no me han reflejado los datos, pero lo que yo podría decir es apply changes to data. Ahora, si yo me salgo de acá y yo le doy clic a pacientes, en paciente también me automáticamente aplica los cambios que yo haya hecho, ¿cierto? Entonces, si a mí se me olvidó darle aquí, automáticamente los va a aplicar. Aquí yo en teoría ya podría, digamos, que ingresar también información, entonces ID muestra uno, ID paciente vendría a ser la paciente uno que es Lina Álvarez, ¿cierto? El tipo de muestra, ¿cierto? Entonces sangre, puede ser cualquier cosa, tipo de estudio vendría a ser ómico, fecha de muestra fue el día de hoy. Se le hicieron el examen, entonces 28 de febrero de 2026. Y el resultado, valor, pues esto ya puede variar dependiendo de lo que quiera, pero digamos que positivo, voy a colocarle así, estado procesado, por ejemplo. Listo. Ya le doy enter y ya me quedó aplicado. Muy bien, ahora a esa muestra obviamente hay que hacerle análisis, entonces voy a abrir una tercera tabla y ya está la última tabla, digamos, del ejemplo. Ah, bueno, si yo no he salvado los cambios, él también me va a preguntar esto. Entonces yo simplemente le doy Save Changes. Y recuerden, primero vamos a la vista columnas y lo primero que vamos es a bautizar nuestra tabla. En este caso vendría a ser entonces análisis, y recordando que aquí es donde vamos a colocar los análisis ómicos. Y pues lo primero es lo primero, ¿cierto? La clave primaria. Aquí en teoría ya puedo, bueno, aquí mi intención y digamos que en mi vista del diagrama entidad-relación, una automáticamente me aplicó la clave primaria y el not null. Y yo quiero relacionar el ID, la tabla de análisis con las muestras, ¿cierto? Que yo pueda relacionar qué
análisis le he hecho yo a cada una de las muestras y puede ser diferente. Puede que una muestra yo le hice análisis de metabolómica, pero también le hice de proteómica, le hice de las demás ómicas. Entonces ya se van dando cuenta que la relación entre la tabla muestras y la tabla análisis viene a ser una relación uno a muchos, ¿cierto? Igual la relación entre paciente y muestras tiende a ser una relación uno a muchos también, porque un paciente le puedo sacar muchas muestras, ¿cierto? Entonces ahí está más o menos como en una distribución un poquito jerárquica, que aquí en esta vista puede ser un poquito difícil de determinar porque no tenemos el diagrama entidad-relación, pero ahora lo vamos a ver de pronto un poquito más claro. Entonces esto recordando que tiene que ser el mismo tipo de dato, tipo análisis, este sí ya lo dejo abierto a varchar. En teoría uno también podría restringir aquí los valores que uno ingresa, aunque vuelve y juega aquí de pronto MySQL puede ser un poquito limitado para ello. Biomarcador, ¿qué biomarcador le hice? La fecha de análisis, este sí tiene que ser tipo, tipo daytime, ¿cierto? El valor de expresión y la unidad. Listo. Aquí ya como para terminar con este ejemplo. Entonces, eh, ya tengo mis tres tablas que yo deseaba y pues ahora pero ya no están relacionadas entre sí. Observen que yo todavía no he aplicado las claves foráneas. De hecho, en esta parte de aquí arriba, en esto donde dice diagramas, yo puedo agregar mis diagramas de entidad relación y también puedo ir agregando las vistas. Entonces yo le doy doble clic acá y específicamente en tablas, voy a añadir cada una de las tablas. Entonces, análisis. Ahí las vamos obteniendo. Esto es con clic sostenido, ¿cierto? Las pasamos. Y observemos que en este momento, a pesar de que hay campos para lo que vendría a ser las claves foráneas, pues no están relacionadas. Y es porque yo no he, digamos, definido las claves foráneas. Entonces, ¿cómo voy a definir las claves foráneas? Me voy a ir nuevamente a la vista de diagrama. Entonces, regreso a la base de datos, ¿cierto? Aquí, un momentico. Voy a cada una de las tablas, ¿cierto? Recuerden que yo puedo ir navegando acá mientras tanto. Y observen que aquí abajo voy a tener lo que viene a ser claves foráneas. Eh, la primera que yo debería establecer, yo puedo establecerlas en cualquier orden, no hay problema. La única que no tiene claves foráneas es la tabla paciente, ¿cierto? Entonces voy a pasar a muestra, que esa sí tiene clave foránea con la tabla pacientes. Entonces aquí netamente voy a determinar las claves foráneas o foreign keys, le doy acá, y el nombre que puede ser, por ejemplo, ID paciente, ¿cierto? ¿A qué tabla debo decir a qué tabla estoy referenciando? Entonces le doy doble clic y la tabla que va a referenciar ID paciente viene a ser la tabla paciente. Y ya aquí en este momento me dice cuáles, lo que tengo aquí a la derecha ya son las columnas de lo que viene a ser la, la tabla muestras. Entonces, ¿cuál va a ser la clave foránea, cierto? Entonces, ID paciente y se va a relacionar con observen que aquí estos no son las mismas columnas de la tabla muestra, sino que ya son las columnas de la tabla paciente. Entonces, ¿con cuál la voy a relacionar? Con ID paciente. Listo. Aquí yo incluso también podría decirle algunas acciones, yo no las voy a predeterminar de todavía, pero recuerden que yo podría establecer algunas acciones que incluso podrían, digamos, actuar como restricciones. Entonces, podría ser que si hay una eliminación de pronto de un paciente, pues que no haga ninguna acción en la tabla muestras, pero también podría utilizar, por ejemplo, la cascada, que recuerden que cascada vendría a ser que si se elimina un paciente, se eliminan absolutamente todas las muestras relacionadas a ese paciente. Entonces, en teoría lo podría hacer, pero yo lo voy a dejar aquí. Eso es para actualización y aquí para borrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo voy a dejar así por el momentico y observen que aquí, en esta vista diagrama, ya me quedó.
Perdón, le voy a dar un poquito más pequeñito. Ya me quedó la relación estimada. Espera un momento, yo la organizo. Yo voy a... Ay, bueno, esa parte no la permite. Observen que es una relación, y aquí lo estamos viendo, es una relación uno a muchos. En la visión que tiene MySQL, pues no me permite identificar aquí en el esquema cuál es la clave foránea y cuál es la clave primaria. Si me la marca, digamos, a volver a agrandar, observen que si digamos que le pone una marquita de que es clave foránea, que viene a ser como este púrpura, diferente a los otros valores. Pero para poder visualizar eso, yo tendría que ir a propiamente aquí a claves foráneas de, de, de la base de datos. Análisis todavía no tiene relaciones. Entonces, esa no es como tan facilito de que yo arrastro, así como en DB Diagram. De hecho, aquí es más, digamos, desde una parte estructurada, eh, pero entonces sería la forma de hacerlo en MySQL. Eh, Vamos a establecer la clave foránea para análisis con muestras. Yo dejo ahí la vista diagrama para que ustedes observen cómo se va estableciendo. Entonces, simplemente aquí voy a la tabla de análisis. Y en análisis es donde yo voy a establecer las claves foráneas. ¿Cómo se va a llamar? Pues ID muestra, la clave foránea. ¿Qué tabla estoy haciendo referencia? Entonces, la tabla que me interesa de referencia es la tabla muestra, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo que seleccionar muestra. Ahora, de las columnas de hecho aquí ya observen que se estableció de una vez, ¿cierto? Pero aquí es mejor yo determinar de una vez cuál es el campo que está referenciando. Entonces, selecciono ID muestra y le indico que tiene que referenciar la columna ID muestra en la tabla muestras. Y ya. Y ahí me queda establecida la relación. Observen que cuando yo paso el puntero, ahí sí me dice cuál es la clave primaria y cuál es la clave foránea en la tabla de destino. Y sí mantiene evidentemente lo que viene a ser las convenciones. Esta es una relación uno a muchos, también una relación uno a muchos. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo creo que bien, profe. Esto de pronto puede ser un poquito complicadito por este lado, ¿cierto? Porque es como salir un poquito de lo gráfico a lo que estamos acostumbrados, pero obviamente pues relativamente es sencillo. Y recuerden que yo podría hacer inserts dentro de lo que vendría a ser las tablas. Yo aquí, digamos que para efectos del ejercicio, de los demás elementos, yo también establecí, digamos que una base de datos, tres tablas, perdón, tres archivos CSV, que recuerden que los archivos CSV son un formato de datos, que es el formato de separado por comas, que es un formato de archivo plano en el que yo puedo, pues obviamente, manipular los datos. Yo tengo tres archivitos CSV. Espérame un momentico, yo aquí me voy a que me quedaron un poquito regados. Entonces, estos son los archivos CSV. Yo los voy a pasar más bien aquí a una carpetica ejemplo para que sea un poquito más fácil. Y aquí en ejemplos están. Les voy a abrir, esto lo voy a hacer con el, el bloc de notas para que observen más o menos cómo está constituido un archivo CSV, ¿cierto? Entonces observen que aquí básicamente en la primera fila van a aparecer las columnas o atributos
de lo que viene a ser los datos, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener ID paciente, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento y ciudad. Es exactamente lo mismo que yo tengo allá en MySQL y que yo acabé de definir, ¿listo? Y observen que vienen separados por comas. Entonces, es casi como si yo le estuviera agregando a través de SQL, ¿cierto? Yo aquí más o menos tengo 150 registros. Aquí ustedes lo van a ver, hay algunos campos que tienen caracteres especiales. Ya vamos a ver qué pasa cuando aparecen esos caracteres especiales en MySQL. Pero entonces yo quiero administrar, insertar estos datos en MySQL para poderlos administrar, ¿cierto? Entonces yo simplemente, esta viene a ser la tabla de pacientes. Aquí en Inserts yo le voy a eliminar este que yo le agregué para que no me genere conflicto. Aplico cambios y voy a darle aquí, observen que aquí hay una porción del menú y estoy en Inserts, ¿cierto? En la pestañita Inserts. Observen que yo aquí tengo dos iconos, Export. Si yo voy a exportar, ¿cierto? A un archivo externo, pero yo lo que quiero es importar, traerme ese archivo CSV para acá, ¿cierto? Entonces simplemente le doy import y él automáticamente me va a identificar los CSV. Es el único formato, digamos, que recibe MySQL para importar. Acá yo hago, esta sí es un poquito larga, pero entonces estamos en ejemplos. De hecho, voy a dejar copiada de una vez que no tenga que dar como tanta. Entonces le doy acá, pacientes, le voy a abrir y ya me quedan acá todos los registros. ¿Qué pasa con los caracteres especiales? Pues en este caso, como yo no estoy encerrándolos entre comillas, ¿cierto? Que esa es una de las, digamos, de las estrategias para poder que me queden mejor manejados los datos. Cuando hay caracteres especiales me los reemplaza por esto. Pero esto en teoría, pues no habría problema, es la misma información, solamente que es una forma de representación en la base de datos. Muy bien. Así como, entonces ahí tengo 150 yo a estos pacientes de forma pues ya digamos que en el diario les tomé varias muestras, más o menos le voy a dar Save Changes, voy a eliminar acá también, simplemente selecciono aquí al principio y podría darle Delete Raw, de borrar el registro, pero también lo puedo hacer manual con la tecla suprimir en el teclado, ¿cierto? Esto es para que no me vaya a generar conflicto porque ya no hay una ID muestra uno en la base de datos que voy a importar. Entonces le voy a importar los registros. Aquí vamos a agregarle una vez que no haya problema. Y en este caso serían las muestras, que son más o menos 1000 registros. Se demora un poquito porque siempre son 1000, ¿cierto? De hecho, ahí hace como una especie de procesamiento. Y entre más sean, pues más se demora, pero allá no, tampoco se demora tanto, pues lo importó. Entonces observemos que aquí tenemos lo que viene a ser ID muestra para cada uno de los identificadores de la muestra. Y en esta base de datos de ejemplo, que de hecho esta la voy a poner en el campus virtual, aquí nos hace referencia a qué paciente fue el que se le tomó la muestra. Entonces es el paciente número 44, no sabemos pues el nombre, tendríamos que ir a la tabla paciente para poderlo ver, pero para eso en teoría tenemos las vistas que ya enseguida vamos a ver, digamos su uso. El tipo de muestra, sangre, orina, ¿cierto? Hisopado, hay diferentes el tipo de estudio, glucosa, perfil lipídico, creatinina, lo que se le hizo a esa muestra, fecha de estudio y si fue un estado, si fue rechazada, si está pendiente, si fue procesada, el resultado propiamente, por ejemplo, aquí glucosa le dio en 213, en orina le hice un perfil lipídico. Digamos que para efectos del ejemplo, pues evidentemente esto pues no es más cercano a la realidad, pero más o menos es lo que en teoría daría. Muy bien, le doy ahí, Apply Changes, y ya me voy a ir a análisis, ¿cierto?
Y aquí ya, aquí no tenía nada ingresado, entonces como mis campos coinciden con las tablas de ejemplo, pues simplemente lo voy a importar. Bueno, es una dificultad que siempre aparece. Análisis ómicos, ¿cierto? También son 1000 aproximadamente a cada una de esas muestras. Se demora un poquito, pero termina ingresando. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Esto pues obviamente es muy práctico dentro de lo que viene a ser MySQL. Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser cada una de lo que se le hizo el análisis genómico a cada uno de los muestras, ¿cierto? Entonces, ¿a qué muestra se le realizó, ¿cierto? Específicamente qué tipo de análisis se realizó. Entonces, aquí fue genómica, metabolómica, hay diferentes. Las plataformas que se utilizaron, entonces, por ejemplo, esta se utilizó Nanopore, aunque en teoría, pues, bueno, aquí hay algunos defectos propiamente porque para metabolómica no se utiliza Nanopore, pero bueno, digamos que fue una base de datos, unos datos definidos al azar, ¿cierto? Entonces, Profe, de pronto profe, podría usar un poquito mejor el ejemplo. Cuéntame. una pregunta. Donde dice ID muestra, corre por favor Sí, hacia la izquierda para poder preguntarte. sí, 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 sí. Donde dice ID muestra, están los números desde el 1 hasta, bueno, están de ahí. Y en ID análisis también. No hay que hacer una diferenciación como con alguna letra anterior a cada número para no confundir eso. No, no, no hay ningún problema. Aquí hay de análisis, recordemos que es el identificador único que se le dio a cada registro, pero dentro de la tabla análisis, ¿cierto? Y ID muestra es el identificador único que se le dio a las muestras, pero dentro de la tabla ID muestra. Entonces, en esencia, digamos que son dos elementos diferentes. Recordemos que aquí, por ejemplo, paciente también va a haber pacientes uno, ¿cierto? Entonces, no, no, no habría ningún lío porque está refiriéndose a cosas, digamos que diferentes, ¿cierto? Pero no sé si era lo que estabas preguntando. ¿Si era eso? ¿Sí quedó claro? Sí, en esencia es eso, recordando pues que cada uno es diferente, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo el uno de ID paciente al uno de ID muestra, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. En la tabla muestras donde tienes el resultado del valor, estos valores pues van con una unidad de medida. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que cada dato tenga su unidad de medida, ¿es mejor cambiar el tipo de dato o agregar un atributo para la unidad? Pues Pues agregar pienso una, en... lo más adecuado es agregar el atributo. De hecho, en el análisis sí está la unidad, pero en muestras no lo tuve, ¿cierto? No lo tuve en cuenta. De hecho, esto es muy aleatorio, estos registros son muy aleatorios porque aquí en teoría yo debería organizar, el tipo de estudio debería ser de pronto metabolómica o alguno de esos, ¿cierto? Entonces, la unidad de medida, digamos que iría donde estuviera donde estuviera el resultado del análisis realizado, ¿cierto? Entonces, en este caso fue glucosa, ¿cierto? Pero esto pues va a depender más como de la lógica. Digamos que para efectos del ejercicio era para entender un poquito esto, pero es, digamos que susceptible a optimización. Ok, gracias. Ujú. Listo. Muchachos, ¿cómo vamos ahí? Yo les quería mostrar, a la par que estamos viendo este, también algunas opciones que hay. Esto que yo tengo acá es bueno, LibreOffice viene a ser un paquete de ofimática muy similar al Office que ofrece Microsoft, con la única diferencia que es gratis, ¿cierto? Entonces, eso es una de las grandes ventajas que digamos.
es distribuido inicialmente, era distribuido por Oracle, pero ya después pasó a ser open source, ¿cierto? Donde la comunidad va aportando su conocimiento al respecto. Entonces, a ustedes, yo soy muy partidario de LibreOffice. Digamos que eso ha sido una de las últimas cosas que yo he hecho este año, porque antes era más Word, pero me está dando como la oportunidad de explorarlo. Y básicamente tiene lo mismo, viene a ser el, el Word, pero versión LibreOffice. De hecho, el Word más o menos en 2003 venía más o menos también en esta misma conformación, ¿cierto? En iconos y tablas de herramientas, en barras de herramientas, perdón. Y al igual que el Office, el LibreOffice tiene su versión también para manejo de bases de datos. Entonces aquí, como ustedes lo están viendo, podemos también realizar lo que viene a ser la creación de tablas, creación de consultas, que en este caso serían las vistas. De hecho, también tenemos aquí una modulación de lo que viene a ser SQL. ¿Listo? Y hay una opción también para formularios, porque los formularios ya sería como esas ventanitas que nosotros utilizamos para ir ingresando los datos. Eso no lo tenemos en MySQL, ¿cierto? En MySQL es más como para la configuración de toda la base de datos en general, pero como les dije, hay algunas limitaciones eh, frente a la parte gráfica, porque evidentemente no es el enfoque de MySQL. MySQL es para poder administrar, digamos, que todos estos elementos de concurrencia, que quede bien diseñada esa base de datos, pero digamos que lo gráfico se nos pierde un poquito. De hecho, ustedes lo están viendo acá, evidentemente el ingreso es un poco limitado también en MySQL. Entonces, aquí simplemente para efectos del ejemplo y para que veamos algunas cositas con vistas que de pronto en MySQL no vamos a poder traer, voy a diseñar tablitas también como tal. Eh, entonces, aquí simplemente es un poquito más sencillo. Aquí ustedes van definiendo los campos y también hay diferentes formas de aplicar las variables. Permítanme un momentico acá. Simplemente voy a hacer la creación de una sola tablita para que ustedes la vean. Si alguien tiene Microsoft Office, esto también es muy similar a lo que hace Access, ¿cierto? Ah, perdón. Este es el tipo de... Ah, no, pero este es el modo vista. Ya me di cuenta. Eh, Más bien el modo diseño. Y aquí sí puedo empezar a agregar. Muy similar. ID paciente. Viene a ser el tipo, observen que esto es lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Aquí en este caso vendría a buscar el int, ¿cierto? En este caso vendría a ser el integer para LibreOffice. En Access es muy, muy, muy similar. Nombre, apellido, sexo. En este caso se le podría en teoría también modificar. Aquí pues obviamente tenemos la opción char. En este caso puedo restringir la longitud a 1. Y hay otros elementos que podemos agregar acá que también son interesantes, que ahora más adelante los miramos. Entonces, digamos que este es un pequeño plus que no está dentro del curso, pero veo como necesario que incluyamos para poder entender algunas cosas. Listo. Ahí tenemos básicamente lo que viene a ser la tabla. Le doy guardar. En este caso vendría a ser pacientes. Aceptar. No hay claves principales. Si ven que de una empieza, quiere crear una clave principal, le voy a decir cancelar un momentico porque yo quiero agregarle una vez. Entonces, a ver, es decir, ratico que no cogí de este, pero bueno, dámosle un momento a ver qué opción me ofrece para clave principal.
Sí, me la cambió. Me la asignó de una vez. Y la asigna, ya vi acá. Aquí hay que asignar la clave principal. Un momentico para efectos de esto. Simplemente le doy clic derecho acá y le doy clave principal y ya quedó asignada. Bien, ya quedó lista. Entonces ahí yo tengo, digamos que la primer tabla que viene a ser pacientes. Entonces ahora para ingresar pues los datos simplemente le doy doble clic. También lo mismo, importar. Eh, ah, Aquí esa es otra opción. Yo creo que más adelantico la agregamos para no perder tiempo del cacharreo y tiempo de clase. Entonces, muchachos, les presento lo que viene a ser base de datos de LibreOffice. Si alguien de pronto quiere instalarla también, les puede servir como para tener un poquito más de lo que viene a ser esa, el, digamos, la parte gráfica que en MySQL de pronto no tenemos en tanto, ¿cierto? Aquí en teoría yo también puedo agregar lo que viene a ser los diagramas entidad-relación y otros elementos pues que se pueden añadir también. Entonces, simplemente quería presentárselos. Muchachos, dudas hasta el momento antes de pasar a la parte de consultas. Listo, entonces vamos a pasar a consultas y básicamente, ¿qué es una consulta en SQL? Pues una consulta es una instrucción que permite recuperar información almacenada en la base de datos, ¿cierto? Que no solamente la función de las bases de datos es que nosotros podamos administrar los datos e ingresarlos, sino que también podamos recuperarlos. De hecho, en consultas con SQL podemos hacer bastantes operaciones, ya nos vamos a dar cuenta de ello. Hay diferentes comandos en donde las podemos utilizar, aunque el comando básico de una consulta es este comando que llamamos select, es el comando principal de la consulta. Básicamente lo que hacemos es definir qué columnas vamos a incluir dentro de la consulta y tenemos que filtrarlo también. También podemos hacer un resultado que el resultado pues obviamente hace una consulta es que vamos a tener algo muy similar a una tabla que es una tabla temporal en donde nos van a mostrar los datos de la consulta que hemos realizado. Entonces, ¿para qué sirven las consultas? Pues para muchas cosas, definitivamente. Por ejemplo, si estamos en historia clínica y queremos sacar los pacientes mayores de 60 años, pues a través de una consulta lo podemos hacer. Si quiero obtener todos los CIE-10 de el mes de febrero, porque tengo que pasar un informe a mi salud, pues evidentemente lo puedo hacer a través de lo que viene a ser SQL. Laboratorio, obtener muestras tomadas en febrero o el Bijuega son como algunos ejemplitos. Genómica, contar variantes por paciente, investigación. Puedo aplicar incluso algunos elementos como cuenta, como suma, como promedio, los podemos agregar en las consultas, ¿cierto? Entonces las consultas convierten datos almacenados en información útil y digamos que pueden darle cierta presentación que puede ser de interés para las personas, pues para el usuario. Entonces, la sintaxis básica es esta, select. En select vamos a seleccionar las columnas y decimos de qué tabla la estamos seleccionando. Entonces, select tiene que ir, digamos que acompañadito del from. Si nosotros colocamos, por ejemplo, yo quiero de la tabla pacientes, quiero seleccionar el nombre y quiero seleccionar también la fecha de nacimiento y digo de la tabla paciente, ¿cierto? Entonces, lo que va a obtener es una tablita en donde simplemente están esas dos columnas, nombre y fecha de nacimiento. No está lo demás que tiene la tabla paciente, ¿cierto? El ID paciente, el sexo, creo que también era otra que estaba, el apellido, eso no va a estar, solamente van a estar estas dos columnas. Ahora, si yo quiero seleccionar todas las columnas de la tabla pacientes, pues simplemente no le indico qué columnas y lo reemplazo por un asterisco, que eso digamos que es
Es una convención que se utiliza a veces en algunos comandos bueno, sí, en este caso vendría a ser para indicar todo lo que contiene la tabla pacientes. Entonces, no me había dado cuenta y estaba presentando aquí, pero bueno, muy bien. Eh, espera un momento, muchachos. Mm, así. Bueno, no sé por qué quedó así. Bueno, básicamente entonces lo que vendría a ser la sintaxis dentro de Select, yo puedo aplicar también condicionales. Recuerden que, por ejemplo, en los borrados, la condicional que lo representábamos por where era bastante relevante. Entonces, si yo quiero filtrar solamente algunos datos, por ejemplo, yo quiero que la tabla de pacientes me devuelva todos los pacientes de sexo femenino. En este caso utilizamos adicional. Al select, al front, utilizamos el where. Y aquí el where vendría a ser entonces una condición. En este caso, digo que me seleccione todos los campos de la tabla pacientes, para esto el asterisco, todas las columnas de la tabla pacientes donde sexo es igual a F, punto y coma. Entonces, básicamente aquí me va a devolver todos los pacientes, pero solamente de sexo femenino. Ahora, si solamente es sexo masculino, pues le pongo M, ¿cierto? Ese es más o menos como el filtrado que yo haría con las consultas. Ahora, hay unos operadores lógicos que son bastante útiles porque me permiten sacar estadísticas, perdón, hacer un filtrado, digamos, de una forma un poco más avanzada. Entonces, por ejemplo, yo quiero eh, que no solamente me devuelva los que son de sexo femenino, sino que adicionalmente me devuelva aquellos que nacieron en una fecha posterior al 1 de enero de 1990, ¿cierto? Es decir, los que se hayan nacido antes de 1990 no me los incluye. Entonces, aquí hay dos cosas nuevas. En este caso voy a utilizar AND para indicar que hay otra condición, en este caso fecha de nacimiento mayor. Ahí tenemos los diferentes operadores. Esto es mayor que, mayor o igual, menor o igual, ¿cierto? En este caso estamos utilizando el operador igual para sexo. Entonces, en este caso, mayor que 1990, ¿cierto? Que la fecha de nacimiento sea mayor al 1 de enero de 1990. Hay otros operadores, por ejemplo, entre otros que utilizamos estos de lógicos, tenemos el OR. El OR es inclusivo, mientras que el AND es exclusivo, ¿cierto? Básicamente, en AND las dos condiciones se tienen que cumplir, ¿cierto? Mientras que en OR puede que una de las dos condiciones se cumpla. Si yo aquí le colocara OR, me volvería aquellos o que fueran de sexo femenino o que hubieran nacido posterior a 1990. Y el NOT es para definir eh, una condicional negativa. En este caso, si yo coloco aquí en vez de AND, coloco NOT, no me va a devolver, no me va a devolver aquellos que nacieron por encima de 1990. Básicamente, eso sería. Between es para indicar un rango, fecha de nacimiento entre 1 de enero de 1990 y 1 de enero del 2000, ¿cierto? Entonces ahí aplicaría un AND para poder establecerlo. Ya vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. También los puedo, digamos que poner en conjunto y si hay un patrón. Eso más adelantico lo vamos a ver en algunos ejemplos. Adicionalmente, también puedo aplicar un orden. Básicamente hay dos órdenes básicos, orden ascendente y orden descendente, que dependiendo si estamos trabajando con datos numéricos de fecha o alfanuméricos, pues nos va a tener en cuenta un orden
del uno en adelante, ¿cierto? O del menor al mayor. En el caso del ascendente, ¿cierto? Que es el que viene por defecto, o obviamente desde lo más antiguo a lo más nuevo, o desde la A hasta la Z, ¿cierto? En ese caso para el ascendente. Por ejemplo, yo aquí quiero obtener que me devuelva los pacientes solamente en la columna de nombre y la fecha de nacimiento de la tabla pacientes ordenado por fecha de nacimiento. Pero en este caso no le dejé el valor por defecto, que es ASC, que es el orden ascendente, sino el valor, el orden descendente. Es decir, que aquí me va a tomar los más recientes hacia los más antiguos. Básicamente así me los va a ordenar. Y hay otro comando como el group by, ¿cierto? Que en este caso el group by viene a agruparme. De hecho, bueno, no, antes de ir a group by, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Qué, qué, Bien, profe. qué hace? Esto pues obviamente lo vemos en la práctica. Eh, Entonces ahorita retomamos, digamos que para lo que hay. Yo creo que vamos a utilizar más lo que viene a ser LibreOffice para hacer, digamos, estos ejemplos porque nos lo permite ver de forma un poquito más visual. Eh, en Group by es que me permite agrupar los datos para hacer análisis. Entonces, en este caso, yo podría hacer lo que viene, básicamente está la sintaxis select, la columna o columnas que yo quiero agrupar, la función agregada, esto puede ir en la misma fila, de qué tabla deseo obtener la información y por qué columna la voy a agrupar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, de la tabla paciente, ¿cierto? Yo voy a agrupar, yo voy a seleccionar primero eh, sexo, ¿cierto? Y los voy a agrupar por sexo. Entonces, omitamos un momentico este count, que esto requiere un poquito más de explicación, pero por ejemplo aquí la agrupación yo la pongo acá. Entonces simplemente me va a agrupar por esa columna de sexo. Cuando hay el group B, necesariamente yo tengo que agregar un campo, una columna, perdón, en donde me esté agregando la información de la agrupación. Count viene a ser como el conteo total de cada uno de los datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy dando, y hay varios operadores que ya enseguida los vamos a ver. Entonces, count simplemente me va a agrupar los datos en base a sexo y me va a decir cuántos hay en cada uno. Entonces, me agrega count, entonces me está diciendo que hay dos mujeres y un hombre dentro de la tabla paciente en este momento. Entonces, queda la sintaxis de esta manera. Que yo quiero ver, entonces, agruparlos. Bueno, por otros elementos, ¿cierto? De pronto tengo también algo que viene a ser muestras relacionadas, entonces solamente aquellos que hayan tenido muestras de sangre, pues también las puedo agrupar y verificar cuántas muestras de sangre, en este caso sería en la tabla muestras, cuántas muestras de sangre se corrieron, digamos, en determinada fecha y esto lo puedo hacer obviamente combinándolo con estas otras, ¿cierto? Entonces yo podría seleccionar, indicar una condicional y a continuación el resultado me lo agrupe. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchas funciones agregadas en Group B. Entonces, la básica es count, que viene a ser el número de registro, simplemente cuenta la cantidad de valores que hay diferentes en cada una de las columnas que yo seleccioné, ¿cierto? La suma, ya si tiene datos numéricos, pues me los va a sumar. Ahora, si yo me dio por elegir datos que no son numéricos, pues evidentemente eso no me va a dar ningún resultado, me va a dar un error. Si son datos numéricos, también le puedo sacar un promedio o también le puedo preguntar que me dé el mínimo y el máximo referente
al dato numérico. Entonces, todo esto aplica es para datos numéricos, excepto count, que ya aplica dependiendo de los valores que yo tenga ya, ¿cierto? Entonces, contar pacientes, por ejemplo, entonces yo de la tabla pacientes selecciono count, asterisco desde paciente. Me voy a ir un poquito a esta que es un poco más, más sencilla, la otra es combinada. Si yo quiero obtener la fecha más antigua, la fecha de nacimiento más antigua de la tabla pacientes, pues voy a dar seleccionar, indico min y entre paréntesis coloco fecha de nacimiento. ¿Desde qué tabla? Desde paciente. ¿Listo? Y si quiero sacarle el promedio, por ejemplo, aquí en este caso sería sacar el promedio de lo que viene a ser la edad. Aquí sí hay que hacer, digamos, una operación adicional que es extraer el año de la edad, ¿cierto? Pero digamos que yo tengo acá simplemente todas las edades o tengo una columna edad, entonces yo simplemente agregaría aquí entre paréntesis la columna edad y ya. Básicamente eso es. Con la información que yo tengo para poder calcularla, me tocaría agregar esto. Ahora, si yo quiero como ahorrarme ese dilema, pues simplemente agreguemos la columna de edad desde el principio de la tabla, ¿cierto? Para manejarlo un poquito más. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, este es un ejemplito como para que veamos cómo actúa, digamos, que cada una de estas consultas y agrupaciones. Bien, profe, yo creo que ya es como ir practicando, porque Sí, sí, sí. Igual de todas maneras vuelve y juega. Hoy es que nos familiaricemos un poco con esta sintaxis, pero la intención es que veamos cómo, o sea, la intención es entender un poquito qué significa cada uno de los comandos, ¿cierto? Ejemplo acá, ¿cierto? Yo quiero quiero obtener el conteo de cada uno de los sexos, ¿cierto? Pero solamente aquellos que nacieron después del 1 de enero de 1985. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, evidentemente, me interesa contar la cantidad de personas, tanto de sexo femenino como de sexo masculino. Yo tengo una tabla en donde hay 5 registros, ¿cierto? Ahí tenemos a Ana López, Carlos Ruiz, Laura Gómez, Marta Díaz, Juan Pérez. Pues hay una cantidad variopinta de fechas de nacimiento. De hecho, la más antigua viene a ser Marta Díaz, que nació el 2 de abril de 1975. Pero a mí me interesa solamente obtener la cuenta, por alguna razón que de pronto me está pidiendo la persona que quiere obtener la información, que solamente sean aquellos mayores de, el 1 de enero de 1985. Entonces, más o menos la sintaxis sería así. Select, porque estamos hablando de una consulta, sexo, ¿cierto? Que viene a ser la tabla. Ya enseguida explicamos un poquito aquí el count. Desde paciente donde la fecha de nacimiento sea mayor al 1 de enero de 1985, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Simplemente estoy seleccionando, estoy creando la consulta inicial. Ahora, yo lo quiero agrupar por sexo. Entonces, agrego group by sexo y lo que me dé, yo podría incluir un orden descendente. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso tengo 3 mujeres y 2 hombres, ¿cierto? Entonces, como es un orden descendente, es desde el mayor al menor. Entonces, me va a dar algo así por el estilo, 3 mujeres y 2 hombres, ¿cierto? Ahora, yo estoy aplicando una restricción que es para mayores del 1 de enero de 1985, o sea, los que hayan nacido antes, no. Entonces ahí Marta Díaz me va a quedar excluida con este filtrado. Entonces me va a quedar solamente con 4 registros. Entonces la tabla, digamos que la consulta, la tabla temporal que se genera para mostrarme los datos va a tener esta conformación. Sexo, cuál es F, cuál es M y un total. Este total es un alias que yo le estoy dando a conteo. Si yo no le diera el alias, saldría simplemente count, pero yo quiero ser un poquito más, digamos,
presentar un poquito más la información, no tan plano. Entonces yo le puedo dar el alias. Para darle las alias a estos resultados, yo utilizo este comando que se llama as. Y aquí en este caso, pues se utiliza para asignar un alias, que es un nombre temporal, a lo que me haya dado el resultado. Esto lo puedo aplicar pues a columnas, a tablas, resultados de funciones, subconsultas. De hecho, si yo le quiero dar un alias a sexo y podría colocarle género, aquí podría ir seguido de as género. Y en vez de sexo, aquí aparecería género. Es simplemente para cambiarle la etiqueta a la columna, ¿cierto? Entonces, el alias solamente va a existir durante la ejecución de la consulta, no va a pasar a existir en la tabla original, ¿cierto? Eso solamente va a ocurrir en la consulta. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Muy bien. Entonces, eso es básicamente con la integración de consultas. Eso es básicamente lo que traíamos, digamos, en frente a código. A mí me gustaría que la viéramos un poquito en acción. Ya les había dicho que de pronto MySQL podría estar un poquito limitado para ver esta parte de consultas, pero si yo fuera a agregar las consultas dentro de MySQL y lo voy a mostrar, hay otra, es en esta parte de Views. En Views, ustedes ven que yo le doy, perdón, no hay ninguna view por el momento. Este es esquema, diagrama. Dame un momentico. Ah, bueno, pero el diagrama ya quedó grabado. Mm, Yo agrego aquí una. Yo creo que este esquema 2. No, no era precisamente el anterior. Pero bueno, dejémoslo ahí. Espera un momento, acá yo me abro el anterior. Ahí disculpan por la ida y regreso. Aquí me está mostrando la lista de diagramas. Recuerden que aquí están las pestañitas si yo quiero regresar a lo anterior. Entonces, básicamente le voy a adicionar view, ¿cierto? Entonces agrego view. Y en view, pues MySQL lo que me trae es para yo ir ingresando las vistas. Entonces yo simplemente aquí me da es para ingresarlas por código. Entonces aquí lo que voy a hacer es, yo aquí las tenía predeterminadas. Le voy a agregar algunas, pero al menos esta versión de Workbench yo no puedo ejecutar las consultas. Entonces aquí simplemente voy a adicionar, por ejemplo, una consultica. De pronto alguien se atreve a decir qué obtendría yo de esta consulta. Simplemente como para hacer el experimento. Si se equivoca, no hay problema, que estamos en proceso de aprendizaje. Obtendrías todos los pacientes que nacieron en esa fecha. En esta fecha posterior o anterior. Posterior. Ujú, posterior. Lo obtendría mayor, eh, posterior porque estamos utilizando el mayor. Entonces, mayor es del 1 de enero de 1990. Pero Sí, dale. la tabla que originaríamos tendría todos los atributos de la tabla paciente, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento. Sí, yo le estoy, exacto, exacto, perfecto, súper bien. Porque yo le estoy diciendo aquí todo, ¿cierto? Ahora, si yo no quisiera eso, si yo no quisiera poner todo esto, pues ya saben que le puedo agregar esto y listo. Qué más obtendría yo en esta consulta? Una tabla ordenada por fecha de nacimiento, en orden ascendente. Exacto, ¿la más antigua o la más posterior primero? La más antigua primero. De la más antigua a la más reciente, exacto. Si yo le cambio aquí a des,
pues ya viene a ser al revés. Listo. Eh, Vamos a hacer otra pruebita, hagamos con esta. Esta puede ser un poquito compleja, aunque ahorita la ejecutamos en LibreOffice para que la veamos de forma gráfica. Ahora esto los scripts, ¿cierto? Pues aquí simplemente aquí, de una vez. No, sí, 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 hay que grabarlo allá. Bien, si yo voy a hacer, de hecho voy a agregar otra vista, pero yo puedo dejar esta línea de código y cambiar aquí el nombre de vista, vista -2, por ejemplo. Y aquí yo agrego la otra parte de código. ¿Qué haría esta consulta? Bueno, primero que todo, ¿con qué tabla estoy trabajando? Con la tabla paciente. Ujú. Profe, ¿por qué tiene Y as el primer comando, el de crear vista? sí, ya vamos a ver. Bueno, esto es simplemente para el cambio para que me lo tenga pues presente el cambio ahí de vista. Espera, yo guardo aquí el script 2, queda como formato SQL y observen que quedó con el nombre de vista. Si yo quiero cambiarle el nombre a la otra vista, me voy a volver acá, pues le agrego esa linecita. Entonces aquí, digamos que era la limitante de la que yo les había hablado. Ahí simplemente guardo, voy a reemplazarlo. Es el script 2 y ahí quedó la vista 2. Muy bien. Eh, ¿Qué obtendría yo con esta consulta? Un conteo de la cantidad de pacientes por ciudad. Exacto. Lo agrupamos por ciudad. La tabla pacientes, perfecto, súper bien. Estamos utilizando la tabla paciente, ¿cierto? Y estamos seleccionando el campo ciudad, que ese es el que vamos a utilizar para hacer el filtrado. Lo voy a agrupar por ciudad, entonces si tenemos Cali y Bogotá, me los va a agrupar. Y adicionalmente me va a decir cuántos pacientes hay por ciudad. Entonces algo muy similar a lo que habíamos visto por sexo, pero esta vez por ciudad. ¿Listo? Entonces, permítame un momentico, yo voy a arreglar un poquito esto mismo en LibreOffice para mostrarles, pero va a ser exactamente lo mismo. No sé si hay alguna pregunta mientras tanto. Profe, Sí, cuéntame. ayer cuando, yo sé que nada que ver, pero me toca preguntar. Ayer Hágale. cuando estaban abriendo la cuenta en MySQL, yo me tuve que desconectar y Sí. estoy en este momento tratando de abrir la cuenta y me sale los datos es que de empresa Puedes colocar al crear el ITM. perfil. Sí, puedes colocar ITM, lo que tú consideres. No tiene que ser algo, incluso ni siquiera tiene que ser fidedigno, ¿cierto? Pero si es por ahí, pues, porque es que Sí. me asustó que sí sería por ahí. Al crear el perfil me piden unos datos de empresa, entonces ahí lleno pues como cualquier cosa y ya. Sí, 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 es solamente para que tú lo puedas utilizar, ¿cierto? Listo. Gracias. Y recuerden que, pues obviamente es, eh, Sí. un momentico acá. Listo. Permítame un momentico, yo aquí ya voy. Simplemente voy a crear las tablas y para que no se nos vaya aquí el tiempo,
pero si quiero como que esto nos quede estético. Se pueden ir tomando un cafecito mientras tanto. Igual tampoco me demoro, pues, acaso 3 minuticos si acaso. Eh, chicos, de pronto, ¿quién falta por instalar el MySQL? De pronto, la intención es que para la actividad evaluativa, pues sí, la intención es que esté instalado MySQL y que ustedes no vayan a tener dificultades con ello, ¿cierto? Recomendación también, si quieren de pronto hacer más o menos como sí, una replicación de lo que se va a hacer en este momento, pueden instalar LibreOffice también. Es gratuito, es bastante práctico, no es como por hacerle propaganda, pero pues a la final sí los puede salvar, digamos, de algunas dificultades en caso de que no tengan acceso al Office o se les haya caducado lo que vendría a ser la licencia, ¿cierto? Yo creo que así nos puede ir sirviendo. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Entonces, muchachos, uno también podría, en teoría, volver a utilizar, obviamente, la base de datos que estamos usando en MySQL para utilizarla en LibreOffice. Digamos que hay un proceso de migración que se debe hacer, aunque hay algunos detallitos para ese proceso de migración. Entonces, por eso en el momento yo estoy recreando la tabla en LibreOffice y no la estoy, digamos, importando, ¿cierto? Las tablas. Hay que tener en cuenta, aquí tengo las tres tablas creadas. Vamos a tener cada una, evidentemente, con cada uno de los datos. Y hay que establecer las relaciones. Esto siempre hay que hacerlo. Entonces, aquí simplemente es añadir las tablas. Añadir, añadir, siguientes, añadir y cerrar. Ah, perdón. Añadir una más importante de todas. De hecho, quito bastante pequeñito porque esto no es el fuerte del libro. Y ahí estoy estableciendo una relación. Si vieron lo que hice, es una relación uno a muchos también. Y lo mismo lo voy a hacer con ID muestra, perdón, aquí, agrando ID muestra para ponerla con la clave foránea. Simplemente guardo aquí el diagrama de entidad relación y ya nos queda listico. Muy bien. Ahora, puede ingresar cualquier dato. Puede ser el primer datico que yo tengo acá. Vamos a ver si me lo permite.
asignar así, que a veces no lo permitió. Pues básicamente, paciente uno, nombre, lo voy a colocar aquí, Lina, sigo con Lina Álvarez, femenino, fecha de nacimiento, el 19 de febrero del 2000. La ciudad es Cali. Y le doy Enter para que me actualice el registro, ¿cierto? Simplemente voy a agregar un registro uno por uno. Muestra, tendría que ser una. La paciente de la muestra es Lina. Entonces es uno, ¿cierto? El tipo de muestra es sangre. Tipo de estudio es metabolómica. Fecha de muestra al día de hoy, 28 de febrero de 2006. Resultado positivo. Eso puede variar, ¿cierto? Estado aceptado o procesado también podría ser. Y ya me quedó el registro. Esto obviamente yo lo estoy ingresando manual, pero yo puedo hacer un formulario en esta zona en LibreOffice para poderlo visualizar. Lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente para que podamos ver cómo actúan las consultas entre sí, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, ID muestra uno, tipo de análisis metabolómica, la plataforma GCMS que se utiliza para metabolómica, biomarcador podría ser, no sé, creatina, ese análisis hoy. Y el valor de expresión, pues esto puede ser MZ, que es lo que se utiliza. Ah, bueno, esta es la unidad. Valor de expresión podría ser 5000 y la unidad, esto es masa carga que se utiliza para lo que vendría a ser espectrometría de masas. Listo. Ahí tengo mis dos registros, como ya están relacionados, yo ya puedo establecer una consulta. Yo no voy a ir a hacer una consulta antes de. ¿Sí? Entonces voy a crear una consultica, lo voy a hacer en modo SQL y ahorita les voy a mostrar cómo se hace en el modo normalito. Entonces, pues en el visual. Entonces aquí básicamente yo voy a copiar una de las que ya tenemos acá y aquí lo que voy a hacer es esta sencillita. Todavía no le voy a colocar where, simplemente copié, le doy guardar, consulta, no sé, pacientes. Ah, bueno, perdón. Tiene que ser una diferente a la tabla para que no haya como tal. Y ya aquí ejecutamos el SQL directamente. Este puede ser ejecutarlo, pero a mí me va a quedar de una vez la consulta aquí definida. Entonces bueno, no se pudo cargar. Aquí hay alguna dificultad con los elementos porque sí hubo un problema ahí con la sintaxis. Vamos a hacerlo otra vez, perdón por eso. Entonces, select, ¿cierto? Asterisco. Vamos a hacerle de la forma más sencilla, from paciente, ¿cierto? A ver si nos salió ahí. Ah, sí, ahí hay un problema con el ingreso. Hacerlo de forma manual porque yo tengo una dudita acá con LibreOffice. Vamos a hacerlo en modo diseño y enseguida vemos cómo está poniendo la estructura en modo SQL. Listo. Para que hagamos ahí. Entonces, aquí básicamente voy a añadir las tablas que vamos a incluir en la consulta. Inicialmente solamente voy a añadir pacientes y ya, para que no nos compliquemos. Ya luego hacemos la combinación con las demás. Entonces, tenemos, me interesaría aquí el nombre. Entonces, yo lo que hago es arrastrarlo. Listo. De hecho, aquí ustedes observen que yo le puedo poner el alias y recuerden que el alias es cómo yo quiero que se llame ese campo que estoy invocando, ¿cierto? También le puedo colocar el orden y aquí el orden cuando yo lo despliego ascendente o descendente y realmente esta es la forma gráfica de colocar el código, ¿cierto? Y solamente va a poner en cuenta el sexo. Vamos a dejarlo así. Vamos a guardar aquí la consulta 2 y vamos a ver cómo se nos ve allá. ¿Listo? Entonces solamente hay un paciente, pues obviamente simplemente va a salir de esta manera. Y esto era lo que quería ver, que tenía la dudita, le vamos a editar en vista SQL.
Entonces, bueno, ya aquí vi qué fue lo que pasó. El problema es que hay que ponerlo entre comillas para que nos pueda funcionar y nosotros no estamos utilizando las comillas. ¿Listo? Entonces, aquí, pues esto podría ir así tan bien tranquilamente como para que fuera un poquito más ordenado, pero aquí estoy seleccionando el nombre, el sexo, from, paciente, ¿cierto? Básicamente lo que viene a hacer. Y pues ahí sí me queda completo. De hecho, aquí ya puedo empezar a hacer el juez, pero solamente tengo un resultado, pues tengo un registro. Voy a agregar otro registro simplemente como para que podamos verlo un poquito mejor. Pues agreguemos el Rafael Rodríguez, masculino, 1902 del 2000 también, pero de Medellín. Y vamos a agregar Ángela López, femenino, 19. Todos nacieron en la misma fecha. Y Medellín también. Listo. Muy bien. Esto es para que podamos ver la agrupación y lo demás. Entonces, básicamente ahí no guardo porque esto nos queda, como nos queda la consulta, vamos a ver la consulta 2. Aquí básicamente me va a devolver el nombre, el sexo, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo quiero que en esa consulta 2 sola, y voy a hacerlo en vista SQL para que lo veamos, voy a seleccionar where, voy a colocar dentro de la condicional where, eh, aquí sí tengo que agregarlo, entre paréntesis, entre comillas, sexo es igual F. Listo. Ah, bien. Vamos a ver que no haya ningún error. Sí, sí. Verlo uno por uno. Espera un momentico. Vamos a verlo en vista de diseño y luego lo vemos allá en SQL. Entonces aquí simplemente yo quiero el criterio es que sea F. Con esto estoy agregando ya el criterio de where. Listo. Ahí ya lo tenemos. Me disculpan un poco porque aquí con LibreOffice no recordaba bien cómo era el parámetro allá SQL. ¿Sí? Eran comillas simples. Tan sencillo como eso, unas comillas simples. Listo. Entonces, aquí en este caso vamos a utilizar comillas simples. Eh, ¿Qué valor nos da la consulta? Nos dejó solamente las mujeres. Vamos a aventurarnos un poquito. El Group B, que me lo agrupe por sexo, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. Voy a cruzar los dedos para que no haya. Vamos a ver si nos funciona. Voilà. Ahí nos dio. Listo. Entonces simplemente me está agrupando por sexo. Ahora no me está diciendo cuántos. Yo lo que tengo que hacer es ya agregarle esas funciones adicionales. Entonces vamos a intentar hacerlo nuevamente juiciosos con SQL y luego intentamos verlo desde desde la otra manera. Entonces, aquí yo sí le puedo agregar el order B. El orden B yo lo podría ver más, si me lo permite así. Sintaxis no nos da. Hacer esto. Sí, mira, más bien no me va a seguir arriesgando para no pasar ahí dificultades. Entonces, simplemente aquí
Vamos a agregar uno nuevo por sexo, ¿cierto? Paciente sexo. Pues ya saben que yo lo puedo arrastrar desde arriba. El alias va a ser el total. ¿De qué tabla? De la tabla pacientes, ¿cierto? El orden va a ser ascendente y la función que yo voy a utilizar ya no es, ya lo tengo anteriormente agrupado, ya lo que quiero hacer es un recuento, el teo, ¿listo? Entonces vamos acá, eh, tengo la consulta y observen que esto es lo que estoy viendo, ¿cierto? Entonces, eso es muy similar a lo que yo tengo allá. Ahora, yo el alias se lo puedo cambiar también y puedo colocar, no sé, conteo. Y, la, la, la consulta y aquí no contesto. Pero bueno, yo creo que la idea se entendió ahí. Ahora, ¿cómo está el código SQL? Ahí está. Listo. Entonces, voy a ordenarlo un poquito para que lo veamos en la lógica que hemos venido viendo la clase. Entonces, seleccionamos campo, la columna sexo, aplicamos un conteo sobre esa misma columna y le ponemos un alias as conteo desde pacientes, ¿cierto? Desde la tabla pacientes, lo agrupamos por sexo y en orden ascendente. Este orden ascendente nos lo va a aplicar específicamente a la tabla, a la parte conteo para darnos este resultado. ¿Listo? Entonces, por eso me pone los más poquitos primero, que era solamente alguien de sexo masculino, y luego uno de sexo femenino. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya vamos terminando la clase. Bien, profe. Listo. Entonces, observen que aquí es la misma lógica, ¿cierto? Es la misma lógica. Yo puedo, digamos que establecer también un poquito acá el tema de la sintaxis con SQL, ¿cierto? Para cada una de las tanto vistas, que en este caso recuerden que las vistas son las mismas consultas, o incluso hasta tablas podría hacerlo, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren agregar un formulario de diseño, ustedes pueden agregar, entran acá. Lo que van a hacer es agregar poquito a poquito cada uno de los, o quedaría esa interfaz de usuario. Voy a colocarlo mediante de consulta 1, si se les generan problemas. Consulta 2. A trabajar con las otras. Entonces, básicamente, crear formulario mediante el asistente. Vamos a utilizar, aquí aparece todo. Puede ser, por ejemplo, el pacientes consulta. Ah, bueno, pacientes consulta era el que nos había sacado error, pero consulta uno no. Entonces, simplemente yo aquí agrego los campos que deseo, ¿cierto? Le doy siguiente, configurar un subformulario. Entonces, el subformulario es esto, hay unas plantillas que tendríamos, pero realmente ahí no la estarían poniendo y esta es la forma que tendría el formulario, ¿cierto? Entonces podría ser esta forma que es como tabla, la vería hacia el usuario, o en columnas, etiquetas, observen que aquí es campo por campo, ¿cierto? Organización, esta es otra forma de organizarlo, ¿cierto? Recordando que aquí, pues yo estoy trabajando sobre una consulta, entonces aquí estos datos no los puedo modificar. Si yo quisiera agregar datos que me fueran a modificar, tendría que agregar para tabla, ¿cierto? Los pudiera actualizar. Pero esto es simplemente como para que vean esta utilidad. Siguiente, establecer entrada de datos. El formulario mostrará todos los datos o el formulario se va a utilizar para introducir únicamente datos nuevos. Entonces yo dejo esta opción porque solamente estoy utilizando consultas. Aquí ya son los estilos, ¿cierto? Si yo quiero cambiarle. Vuelve y juega, esto también lo tiene Access de Microsoft. Démoslo, hacer este azulito ITM. Y ya el nombre del formulario, consulta.
conteo sexo. Finalizar. Entonces, cuando yo abro el formulario, que ya aquí ya lo tengo creadito, eso es lo que le va a aparecer a la persona. Yo aquí en teoría podría irme moviendo de registro en registro para ir mostrando cada uno de los registros de la consulta. Entonces, recordando que allá había dos, uno para el sexo masculino, el conteo del sexo masculino y otro para el conteo del sexo femenino. Entonces, esta ayudita, esta no lo teníamos dentro del micro de la asignatura, pero yo creo que les puede ayudar también como para acceder precisamente al código de SQL si les da de pronto muy duro, ¿cierto? Los que quieran de pronto de una vez arrancar con el código, excelente, súper bien. Pero sí, pues está esta ayudita visual y hay muchas ayudas visuales pues obviamente asociadas que les puede servir a uno. Y finalmente, pues tenemos que crear el informe en modo diseño. Los informes son ya los informes relacionados, perdón, aquí esto es mejor mediante el asistente. Ya aquí es simplemente lo que yo podría mandar a la impresora para que me generara. Si yo quiero, por ejemplo, generar lo que viene a ser una, no sé, la impresión de las notas, si yo estoy de pronto administrando notas de alumnos o si, por ejemplo, quiero mostrarle los resultados del examen de laboratorio que se le mostró a la persona, yo creo que es mejor ese ejemplo, pues obviamente puedo diseñar aquí un formulario que ustedes lo están viendo. También digamos que tienen diferentes formas de mostrarse. Agrupación, podría agruparlo entonces por sexo, si quiero hacer agrupaciones o si no, que me lo muestre así. Siguiente, opciones de clasificación. De hecho, voy a volver aquí un poquito, voy a hacer trampa y voy a colocar más bien los pacientes, que yo creo que me da un poquito más de información. Aquí paso todo, ahí me lo actualizo. Siguiente, pues agruparlo por ciudad, ¿cierto? Entonces ahí me va a salir en cada una de las ciudades opciones de clasificación. Esto es si yo quiero agregar de pronto algún otro elemento, si deseo tener algún orden en específico, elegir la disposición, si es en una columna, ahí les va mostrando como cada una de las opciones a medida que yo le voy dando clic, ¿cierto? Entonces dejémoslo en una sola columnita. De hecho, aquí se me está saliendo fuera del área de la hoja. Esto toca corregirlo ahora. Ah, bueno, ahí con horizontal o vertical lo quiero corregir. Y vertical, dejémoslo, para que sea en una hoja de, listo. Título del informe va a ser pacientes y finalizar. Y eso es lo que yo obtendría, ¿cierto? Entonces aquí me los está agrupando. ¿Cuántos por la ciudad de Cali y cuántos en Medellín? Obviamente esto yo le puedo dar una más adecuada modificación aquí. Le doy editar y aquí yo ya le puedo modificar el tamaño a esto, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve y juega. Esto que estoy mostrando acá es muy similar a lo que ustedes ven en Access, ¿cierto? En Access como tal. De hecho, yo a ver si de pronto vemos de pronto, en un momentico la semana entrante, cómo es esa aplicación en Access en un momentico de la clase. Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta relacionada con los nombres de las claves primarias y foráneas. Sí. En, en las diferentes tablas, ¿esos nombres deben ser exactos? O sea, ¿deben coincidir? ¿O podrían tener nombres diferentes? Por ejemplo, la clave foránea y la clave primaria, y simplemente con establecer la relación ya funcionaría. Pueden tener nombres diferentes. Lo importante, digamos que uno le pone el mismo nombre como para uno no perderse de cuál es cuál y con cuál lo tiene que relacionar, pero pueden tener nombres diferentes. Eh, de hecho, yo creo que
No he hecho aquí el experimento, pero hagamos el experimento a ver si hay chance de que sí, ahí no hubo ninguna dificultad. De hecho, yo la cambié. AD paciente ya ahora no tiene el mismo nombre que tiene allá y pues vamos en la vista diagrama a ver cómo nos quedó. ¿No? No hubo ningún problema, ¿cierto? Entonces pueden tener nombres diferentes, pero uno utiliza el mismo como para tratar de tener cierto control de a qué se está refiriendo, ¿cierto? Listo, profe. Es que estaba haciendo un ejercicio de Ajá, descargar unos archivos de una base de datos de farmacogenómica y excelente. cuando miraba pues o sea, en teoría esos archivos funcionan como una base de datos, pero Ujú, cuando uno descarga los archivos veo que digamos hay columnas que en teoría podrían ser la clave foránea y la clave primaria, pero se llaman distinto. ujú. Entonces por eso la pregunta. Sí, si tú tienes claro en la base de datos que esos campos sí se refieren a claves primarias en otras tablas y que pueden ser las claves foráneas, no, establece la relación ya con tranquilidad, ¿cierto? Y de hecho, si te da, si tú quieres de pronto ser un poquito más incisivo, cambiarle el nombre a la columna para que te quede igualito, ¿cierto? Como para tenerlo ahí, pero pueden variar sin problema. Lo importante es que la relación sí quede bien, bien, bien clara en eso, ¿cierto? So, Muy bien, profe, y la muchachos. otra Andrés, pregunta sí, era, digamos que cuando uno descarga esas tablas en esos formatos CSV, viene su primera fila, vendría a ser el nombre de las columnas o los atributos. ajá, Eh, Uno, digamos, cuando va a importar estos datos, primero tiene que definir, digamos, en el programa cuáles son estos atributos y de qué tipo, o uno ujú. podría importar la tabla y no sé si de forma automática que se asigne Lo como el tipo. reconoce. Ujú. Sí, todo depende del programa que estés utilizando. Por ejemplo, MySQL, yo creo que todavía tengo aquí abierto, sí, aquí todavía está abierta la tabla. Mira que aquí el primer registro son las etiquetas de las columnas, ¿cierto? Los nombres de los atributos, ¿cierto? Y ya luego sí comienzan los registros, uno por uno. Cuando yo hice la importación en MySQL automáticamente me tomó como el nombre de las etiquetas. Y en general, los programas que trabajen con este formato de separado por comas deberían tomar esta como la primera. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos programas, por ejemplo, Excel también trabaja con CSV, pero a veces sí, a veces no lo coge. Access es otro que a veces sí lo coge, a veces no. Entonces, pero te da la opción, te da la opción. La primera fila tiene los nombres de las columnas, ¿cierto? Entonces uno simplemente chulea esa opción y da cuando uno está haciendo la importación de los datos. Entonces, depende pues del programa que estés usando. So, profe, muchas gracias. Listo. Por ejemplo, yo la importación que hice en MySQL, pues a mí me tocó crear primero la tabla, pero por ejemplo en Access no es necesario que tú crees la tabla, perdón, este es bien el LibreOffice, no es necesario que crees la tabla primero, ¿cierto? Sino simplemente la importas. Y ya él te hace todas las preguntas a través de un asistente. De hecho, estaba mirando a ver si esa opción está en LibreOffice, pero hasta el momento no la he encontrado, pero en teoría podría no hacerla también. Yo creo que esto es más, hacer simplemente aquí, abrir archivo remoto, a ver si no lo permite. Es, es diferente. Dejemos así. Listo, muchachos. Preguntas hasta el momento. Adicionales. Listo, entonces eso sería por el día de hoy. Pues la intención de la clase de ayer y hoy es que se familiaricen con la sintaxis SQL,
Eso es básicamente el mensaje que se quiere transmitir. Hay muchas herramientas que digamos que nos permiten manejar SQL, también que les quedara en el panorama que SQL es absolutamente relevante pues para todo el manejo de bases de datos a nivel del planeta, ¿cierto? Porque esto es a nivel mundial. Entonces, también como para que nos quedara claro esa parte y pues que tengamos herramientas como para ir haciendo la actividad 2. Yo en el transcurso de esta semana, o incluso yo creo que este fin de semana le voy a trabajar un poquito, les voy mandando las notas de la actividad 1. Recuerde que quien no haya podido enviar la actividad 1, simplemente me escribe y me comenta para hacer el envío, listo. Que la intención pues obviamente es que vayamos avanzando, a todos se nos presentan problemas, entonces la idea es que los podamos resolver, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, el viernes, la semana entrante, nos vemos a las 6 de la tarde en el mismo link sincrónico, pero el fin de semana va a ser dedicado a la actividad 2. Entonces, el próximo sábado no tenemos clase casi que estamos teniendo clase los sábados cada 15 días a las 10 de la mañana. ¿Listo, Gracias. muchachos? Listo, pues. Cualquier cosa, yo creo que ya se creó el grupo de WhatsApp. Me pueden escribir a través del grupo de WhatsApp si tienen alguna dificultad. Listo. Gracias. Listo. Bueno, Hasta hasta luego, gracias. luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta Gracias. luego. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.